Hola, muy buenos días. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Honduras y en esta ocasión presentamos nuestro trabajo sobre la colonización española y su huella duradera en América. A lo largo del video abordaremos cómo este proceso histórico transformó profundamente el lenguaje, la religión, la arquitectura y las instituciones gubernamentales en América Latina. Seguidamente, mi compañera Jessie Villeda expondrá un poco sobre este tema. Me presento, soy Jessie Villeda y el día de hoy les hablaré sobre la introducción o les daré una breve introducción sobre lo que hablaremos el día de hoy. Hoy hablaremos sobre lo que es el origen y las causas de colonización española en América. La colonización española comenzó en 1492 cuando Cristóbal Colón empezó su primer viaje patrocinado por los reyes católicos de España. Este acontecimiento marcó el inicio de lo que es una gran expansión europea hacia el continente americano. Esta expansión se debió a varios factores. En primer lugar, uno de ellos fue el motivo económico. ¿Por qué se estaban preguntando? Bueno, lo que es España o el continente europeo buscaban bastante lo que eran nuevas rutas comerciales a lo que es Asia y deseaban obtener nuevas riquezas como lo que es el oro y la plata. El segundo motivo fue el motivo religioso, porque la Iglesia Católica impulsaba a la gente o mejor dicho, los pueblos indígenas para extender lo que es la fe cristiana. También influyeron bastante en los avances tecnológicos como la creación de la brújula o el astrolabio, también con lo que son las carabelas, que facilitaron bastante lo que es el viaje y la navegación de esta exploración. En conjunto, estos factores permitieron que España iniciara el proceso de conquista y colonización que transformó profundamente la historia y las culturas del continente americano. Esta sería toda mi parte, así que a continuación mis compañeros continuarán explicando con más detalle los viajes de Cristóbal Colón y entre otros temas y efectos. Hola, muy buenas compañeras y maestros, mi nombre es Andrea Vázquez y yo voy a hablar sobre la conquista de América y Honduras, que fue un proceso que cambió completamente la historia de nuestro continente. En 1492 empezó la conquista con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Poco tiempo después llegaron los españoles realizando grandes expediciones en búsqueda de riquezas y tierras nuevas. Entre ellos destacaban Hernán Cortés, quien conquistó México, y Francisco Pizarro, quien conquistó el Imperio Inca en Perú. En Centroamérica la conquista fue algo difícil. En el caso de Honduras, los primeros españoles llegaron en 1524, liderados por Cristóbal de Olid, enviados por Cortés. Poco tiempo después se dieron varios enfrentamientos entre los mismos conquistadores por el control de las tierras. Respecto a lo económico, los conquistadores implementaron el sistema de encomiendas, donde los indígenas trabajaban para los españoles. Asimismo, se pudieron explotar tierras, minas y recursos naturales, y una parte de esta riqueza fue enviada a España. Respecto a la ideología espiritual, los españoles justificaron la conquista diciendo que querían evangelizar a los indígenas. Implementaron su religión católica, destruyeron templos y culturas tradicionales. Asimismo, obligaron a los pueblos originarios a poder adoptar su fe y su idioma. En resumen, la conquista trajo varios cambios políticos, económicos y culturales, pero también trajo pérdidas y sufrimiento para los pueblos originarios. El cacique Lempira será recordado como un símbolo de resistencia y orgullo nacional, pero ya les hablará mi compañero respecto a este tema. Gracias. Buenas tardes, yo les hablaré sobre la resistencia indígena durante la conquista española. Durante la conquista española, los pueblos indígenas de Honduras demostraron una gran valentía frente a la dominación. Durante este tiempo, los líderes que más destacaron fueron Lempira y Copangalé. Lempira logró reunir a más de 30.000 guerreros de distintos pueblos dispuestos a luchar en defensa de su libertad.
Desde el Peñón de Serquín, durante varios meses, resistieron al asedio español hasta que el Empira fue traicionado y asesinado. Su lucha representa el espíritu de valentía y unidad del pueblo hondureño. Por otra parte, Copán Galel, líder del pueblo Chorti, también combatió ferozmente contra las tropas españolas en el occidente del país, demostrando una gran organización y valentía. El legado de estos dos líderes perdura hoy. Representan la defensa de la tierra, dignidad e identidad indígena. Y en honor al Empira, una moneda y un departamento de nuestro país lleva su nombre. Muchas gracias. Los dejo con mi compañero. Buenos días a todos. En esta ocasión hablaré un poco sobre cómo los pueblos indígenas de Honduras resistieron a los españoles y cómo se transformó el país durante el periodo colonial. Y es que cuando llegaron los conquistadores, los indígenas no se dejaron dominar fácilmente. Hubo líderes muy valientes como el Empira, Sácura y Copán Galel. Por ejemplo, Sácura lideró a su gente en Papayeca contra Hernán Cortés y aunque fue capturado mostró mucha valentía. Por otra parte, el Empira lideró en la zona de Serquín. Él mantuvo una resistencia muy fuerte con más de 2.000 hombres. Y Copán Galel llegó a organizar un ejército enorme de unos 30.000 hombres en la región de Chiquimula, y gracias a Dios. Por todas estas acciones demuestran que la resistencia indígena fue intensa y organizada, aunque lamentablemente los españoles terminaron imponiéndose y muchos indígenas fueron asesinados o esclavizados. Después de esta resistencia, la vida en Honduras cambió mucho. Se establecieron ciudades importantes como Trujillo, como Ayagua y más tarde Tegucigalpa. Y la economía empezó a girar alrededor de la minería, del oro y de la plata. Esto también generó la llegada de esclavos africanos porque la población indígena había disminuido debido a las enfermedades traídas por los europeos como la viruela y el sarampión. La región también fue una herramienta central de los españoles, siguiendo el orden del Papa Alejandro VI. Los indígenas también debían ser evangelizados y los niños y adultos recibían enseñanzas sobre el cristianismo. Sin embargo, los pueblos indígenas y africanos integraron sus creaciones, creando un sincretismo religioso muy característico de América Latina. En resumen, la resistencia indígena y el proceso de colonización marcaron la historia de Honduras. Nos dejan un legado de valentía, adaptación y transformaciones sociales y económicas que todavía podemos ver. Muchas gracias. Seguidamente hablaré sobre el periodo colonial en Honduras. Tras la derrota del Empira, los españoles consideraron su dominio y desarrollaron actividades como la agricultura y la ganadería, principalmente la minería de oro y plata. Sin embargo, la falta de recursos, las enfermedades europeas provocaron la caída de la población indígena. La religión católica fue impuesta como parte del proceso de la colonización indígena. Fueron evangelizados a través de doctrinas y con el tiempo se dio una mezcla de creencias indígenas, africanas y cristianas. También surgió el sistema de encomienda, donde los indígenas trabajaban obligatoriamente para los españoles, aunque la iglesia prohibió su esclavitud. Finalmente, destaca la resistencia lenca liderada por la Empira, quien unificó a miles de guerreros para defender su tierra desde la fortaleza de Serquín, aunque fueron traicionados y asesinados en su lucha.